preguntar alguna otra duda, o si no, cualquier cosa me mandan un mail y yo trato de contestarles. Igual hablo si hay dudas también las canalizan con Pecoraro, que es un maestro, y entonces él les redondea cualquier duda que les haya quedado. Bueno, largamos entonces con lo de mitral. Bueno, para recordarles entonces también, la válvula mitral la clasificamos por los hallazgos ecocardiográficos en leve, moderado, grave. Digo ecocardiografía porque es el método que más utilizamos, obviamente que también se puede medir esto por hemodinamia, pero bueno, recuerden siempre que al igual que la válvula aórtica, la válvula mitral tiene una estenosis grave cuando el área es menor a 1 centímetro cuadrado. En cuanto al tratamiento, acá sí tenemos algunas cosas más que tenemos que mencionar, que tenemos que saber, porque hay tratamiento médico, digamos, específico para esta valvulopatía, no para resolver el problema en sí, sino para las complicaciones, que son muchas. La más frecuente de todas en la estenosis mitral es la aparición de una embolia pulmonar, el tromboembolismo de pulmón. Perdón, el tromboembolismo, no de pulmón, el tromboembolismo, o sea, la embolia distal generada a partir de la formación de coágulos dentro de la aurícula izquierda. El lugar donde se forman más frecuentemente coágulos es en la orejuela de la aurícula izquierda, ese apéndice que está cercano a la válvula, donde en el contexto de determinadas circunstancias la velocidad de la sangre se reduce y llegan a producirse activación de los factores de la coagulación con la formación de trombos o coágulos, que si se desprenden y pasan a la circulación pueden generar consecuencias muy graves, sobre todo cuando esto se dirige hacia las carótidas. ¿Cuáles son los factores, digamos, cardinales para tomar la decisión de anticoagular un paciente con patología en la válvula mitral, o sea, con una estenosis mitral? Estamos hablando siempre primero de la estenosis, después hablaremos de insuficiencia, pero de la estenosis, cuando el paciente tiene constatada una fibrilación auricular, ya sea paroxística, persistente o permanente. Cuando tuvo un evento embólico previo, o sea, el paciente está en ritmo sinusal, pero había hecho una ACV o había hecho una isquemia transitoria en un pie. Bueno, en ese caso, digamos, se recomienda la anticoagulación. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que el paciente tenga episodios silentes de fibrilación auricular que no se hayan detectado, y eso haya generado trombos que después se desprendieron y generaron la embolia. O cuando más raramente se constata en un estudio diagnóstico, en un ecocardiograma, la presencia de un trombo en la aurícula izquierda. En general, con el eco transtorácico es difícil de ver la presencia de trombos a nivel de la aurícula izquierda. Cuando uno tiene duda si existe la presencia de trombos en la aurícula izquierda, fundamentalmente en la orejuela, como les decía antes, hay que hacer un eco transesofágico. Y el eco transesofágico requiere que el paciente sea sometido, digamos, o a una anestesia suave con propofol, o a una anestesia, cuando no se puede utilizar el propofol, anestesia orofaringea. Es un estudio molesto porque hay que poner una sonda por la boca. Entonces, por eso generalmente lo hacemos con propofol, o sea, lo dormimos al paciente sin que pierda la función respiratoria. Y con ese estudio sí, como la sonda se posiciona en el esófago por detrás del corazón y lo que está en contacto con el esófago, donde está la sonda, en la aurícula izquierda, se ve muy bien la cavidad de la orejuela
y podemos determinar si hay trombos en la misma o si se ve enlentecimiento de la circulación, lo que se llama vulgarmente humo dentro de la aurícula, o contraste espontáneo, que son parámetros que nos dan a pensar de que puede haber formación de trombos. Esto siempre en el caso de que el paciente tenga ritmo sinusal, lo repito, o sea, si el paciente tiene fibrilación auricular de base permanente, no hay ninguna duda que hay que anticoagularlo en el contexto de una estenosis mitral. Fuera de una estenosis mitral también se anticoagula, a no ser que tenga una contraindicación mayor. Pero en el contexto de estenosis mitral, si además tiene fibrilación auricular, siempre hay que anticoagularlo. Si está en ritmo sinusal, pero tiene el antecedente de haber hecho una embolia, o sea, tuvo una ACV, tuvo una isquemia o una embolia distal, ¿no? Tuvo isquémico un dedo, tuvo isquémico un pie, o tuvo algún síntoma de isquemia intestinal, cualquier sea el evento embólico que haya tenido, también hay que anticoagularlo. Porque uno asume que la estenosis mitral está provocando episodios de fibrilación auricular que le desencadenaron la presencia de trombos dentro de la aurícula izquierda y que esos trombos migraron hacia el punto donde provocaron la embolia. O si se constata, sí, pregunten todo lo que quieran. Ok, en este caso se anticoagula del mismo modo que en un síndrome coronario agudo, con heparina o no, anticoagulantes de bajo piso molecular. En este caso lo que utilizamos es, en primera instancia, uno, digamos, en una situación aguda, supónganse que ustedes están como médicos internos en una clínica, le llega un paciente que tiene diagnóstico de una estenosis mitral, no una estenosis mitral leve, sino una estenosis mitral moderada o severa, o sea, algo que realmente ustedes vean que puede ser desencadenante, y el paciente está con ritmo sinusal, o sea, no tiene la fibrilación auricular, está con ritmo sinusal y viene porque tiene, por ejemplo, la isquemia en un dedo del pie, el hallux del pie izquierdo, por ejemplo. El paciente le hacen un eco y no tiene patología, supóngase que es un paciente de 45 años, no tiene patología arterial periférica significativa, o sea, no es que tiene lesiones severas en las ilíacas, en las femorales, en el tronco tibio peroneo, o sea, no parece algo local. Bueno, en ese paciente ustedes interpretan que puede ser la valvulopatía la desencadenante de un fenómeno embólico, o sea, un trombo que se generó en la aurícula izquierda y que migró hasta la arteria del pie afectado. En ese caso, uno lo que hace es iniciar primero un tratamiento anticoagulante en forma rápida, y la forma rápida es utilizar heparina de bajo peso molecular. Entonces, uno utiliza 1 miligramo kilo, supóngase que es un paciente de 80 kilos, pone 80 miligramos cada 12 horas de enoxaparina, por ejemplo. Y se pone en contacto con el hematólogo para ya dejarle un esquema de anticoagulación oral, para que inicie después de eso un esquema de anticoagulación oral. Ahí, hoy en día, uno tiene que evaluar dos posibilidades: o le da un anticoagulante clásico como acenocumarol, el Sintrón, que requiere de un control, actúa el Sintrón es un inhibidor de la vitamina K, que requiere un control inicial, digamos, más frecuente, prácticamente diario la primera semana, para lograr alcanzar un RIN, o sea, el RIN es esa constante que uno utiliza, ese índice que uno utiliza para poder establecer si el grado de anticoagulación es suficiente para disminuir el tiempo de protrombina de un tiempo normal a más o menos alrededor de un 30%, o sea que se prolongue entre 2 veces y media el tiempo de coagulación. El RIN que uno busca es que sea un RIN de 2, entre 2 y 3, digamos, lo ideal. O si no, utilizar los nuevos anticoagulantes, que ya hace algunos años que están en el mercado, el Rivaroxaban, el Apixaban, por ejemplo, que esos no requieren control,
porque el efecto que tienen desde el momento en que uno lo toma es permanente y manteniendo la frecuencia de la dosis en forma adecuada, uno mantiene el efecto anticoagulante mientras dura el tratamiento. El beneficio que tienen estos anticoagulantes nuevos es que no necesitan que uno esté haciendo los controles, como les decía. La contra que tienen es que valen 10 veces más que el Sintrón, que el acenofumarol. Doctor, y el tratamiento antiagregante también se usa, ¿no? En este caso, ¿no? El tratamiento antiagregante no es fundamental, o sea, en el tratamiento antiagregante uno lo utiliza fundamentalmente cuando el paciente tiene además patología de la pared arterial. Supónganse que este además es un paciente diabético y bueno, entonces cuando le hacen el Doppler ven que tiene lesiones no significativas, pero tiene lesiones moderadas, por ejemplo, en las femorales, en las tibiales, bueno, entonces hay uno utiliza el tratamiento antiagregante, también le puede asociar aspirina al tratamiento anticoagulante, pero la génesis, digamos, de la formación del trombo en la aurícula izquierda, asumiendo que esto fue una embolia, es por la activación de los factores de la coagulación, entonces necesitas darle anticoagulante. El tratamiento antiagregante es coadyuvante del tratamiento anticoagulante, cuando además el paciente tiene patología en las arterias periféricas. Claro, es que yo entendía siempre como que el antiagregante precedía siempre al anticoagulante, o sea, cuando uno lo administra generalmente. Como que... No, que son dos indicaciones diferentes. Perfecto. El antiagregante es cuando uno está tratando, digamos, la antiagregación, o sea, ¿y cuándo la antiagregación se produce? Cuando hay lesión en el endotelio. Para que vos actives las plaquetas tenés que tener una lesión endotelial. La lesión endotelial es la enfermedad aterosclerótica. Claro, bueno, pero en este caso también la estenosis mitral predispone justamente al daño endotelial por el estasis en la aurícula izquierda, ¿no? No, pero ahí en ese caso lo que se activa para formar un trombo, los trombos que se forman en la orejuela de la aurícula izquierda son por activación de los factores de la coagulación, por la ectasia, pero no es el proceso inicial, la agregación plaquetaria, digamos. El proceso inicial, digamos, es la activación de los factores de coagulación. El tratamiento, si vos le das a un paciente con fibrilación auricular, ya sea paroxística, permanente o persistente, asociada a una estenosis mitral, no lo vas a proteger de un fenómeno embólico, va a estar subtratado. No evitas la embolia dándole solamente aspirina. Claro, igual si yo lo decía, o sea, siempre como usted dijo, como coadyuvante, nunca solamente esto. O sea, yo diría que se puede asociar. No, es que vos, en ese caso, vos das la aspirina si el paciente además tiene enfermedad arterial periférica. Suponete que tenga una estenosis carotidia, que tenga enfermedad coronaria, que tenga vasculopatía periférica y que el paciente tenga indicación de tomar aspirina por eso. O que tenga alguna patología donde tenga, no sé, una hiperplaquetosis o algo, donde las plaquetas puedan jugar un rol principal en el fenómeno de trombosis. Pero una cosa es trombosis y otra cosa es embolia. Embolia es cuando vos tenés un coágulo que se formó dentro del corazón y eso viaja por la circulación y cuando llega una arteria con un diámetro lo suficientemente pequeño como para que el trombo impacta y provoca el daño por la isquemia que produce. Claro, sí. Es que yo entendía como que la hemostasia, el primer paso de la hemostasia es la agregación plaquetaria, o sea, la activación de la agregación plaquetaria, entonces como que siempre precede al coágulo la agregación plaquetaria. ¿No? Sí, está bien, pero eso, eso se produce fundamentalmente en los pequeños vasos. Vos imaginate que acá estamos hablando de la aurícula izquierda o de la orejuela auricular izquierda, donde el volumen es mucho mayor. Acá juega un rol mucho más importante la ectasia sanguínea que la generada por las plaquetas. Entiendo, Está bien que sea uno generalmente da también el tratamiento antiplaquetario, porque estos pacientes no tienen una sola patología. Pero si vos estás hablando, por ejemplo, no sé, de una mujer joven que no tiene ninguna patología, por ejemplo, que no toma anticonceptivos o que no tiene patología vascular, que no es diabética y demás, y tiene una estenosis mitral como consecuencia de una fiebre reumática, acá el tratamiento es la anticoagulación. Entiendo, sí. Muchas gracias.
Doctor, ¿y por qué Bueno, no se ese es, recomienda el uso de nuevos anticoagulantes o se usan el acenocumarol como, ya que vos lo vas controlando con un parámetro para tener una noción exacta de cómo está anticoagulado? sí, bueno, esa pregunta que vos hacés es la discusión que tenemos desde que aparecieron. Porque si bien algunos ya se puede dosar, digamos, un factor como para ver si el efecto anticoagulante es el que uno busca o no, en general eso no se utiliza. O sea, uno los da y uno confía en que el medicamento está haciendo efecto, pero no tiene una forma, digamos, de poder asegurarse, por así decirlo, de que el medicamento está resultando efectivo. Se supone que en todos los pacientes es efectivo, pero se supone, es una cuestión media de fe, que va en contra con los principios, digamos, científicos. Pero bueno, la realidad es esa. También el otro problema que tenemos con los nuevos anticoagulantes es que solamente creo que ahora el Rivaroxaban me parece que es el único que tiene un inhibidor específico que está disponible acá en el mercado. O sea que si el paciente, supónganse, hay que operarlo de una cirugía de urgencia y tomó la pastilla hace una hora, hay que darle un montón de plasma fresco, concentrado de factores y demás para compensar lo que provoca el anticoagulante, pero no se puede dar un inhibidor como en el caso del acenocumarol, que uno le administra vitamina K y en minutos ya deja de tener el efecto anticoagulante. Claro, claro. Esa es otra contra, digamos. El beneficio de estos nuevos anticoagulantes es que uno no tiene que andar haciéndose el análisis. Fundamentalmente es eso, la comodidad de que si uno tiene que viajar, por ejemplo, gente que no sé, que tiene que por cuestiones laborales moverse de una ciudad a otra, o gente que no tiene posibilidad de estar yendo a un centro confiable donde le estén sacando sangre, haciéndole el ring y después conectándose con el hematólogo para que le diga cómo modificaron la dosis, digamos, eso es práctico. La realidad también es que los pacientes que ya vienen anticoagulados desde hace tiempo con Sintrón y que suelen tener una estabilidad del RIN, o sea que con una dosis pareja mantienen un RIN adecuado, esos pacientes yo no, en general nosotros tratamos de no pasarlos a los anticoagulantes nuevos. Los dejamos con eso porque si están bien tratados, están bien anticoagulados, no tuvieron problemas, digamos, de haber hecho fenómenos embólicos bajo el tratamiento con Sintrón, uno los deja con el acenocumarol. Claro, perfecto. El tema es que, bueno, que a veces ocurre que como es dependiente de la vitamina K y la vitamina K uno lo adquiere con las comidas, puede haber personas que no mantienen una dieta pareja en cuanto a los alimentos que contienen vitamina K, y entonces puede ser de que varíe mucho el RIN y de repente capaz que un día tiene un RIN de 3, otro día tiene un RIN de 1,5, entonces no tienen efecto anticoagulante y ahí, en ese momento, hagan un fenómeno embólico y bueno, y después se tira por tierra todo el esfuerzo de mantenerlo anticoagulado. Que eso no ocurriría con los nuevos anticoagulantes porque el mecanismo de acción es diferente. Entonces, en ese caso, bueno, uno podría evaluar riesgo-beneficio o costo-beneficio más que nada, porque el tema es lo que sale, el precio del medicamento, para decidir utilizar uno u otro. Bueno, el desarrollo de síntomas que requieran iniciar una terapia médica es una indicación clase 1 para proceder a la valvuloplastia por balón o al tratamiento quirúrgico de la válvula. Los síntomas son fundamentalmente los síntomas de insuficiencia cardíaca. Cuando hay una estenosis mitral que se vuelve sintomática, porque aumenta la presión en el territorio pulmonar a nivel venocapilar, entonces uno se ve necesario, digamos, a utilizar un tratamiento médico, ahí ya tiene que proceder a resolver la estenosis de la válvula, ya sea o con un procedimiento endovascular, como puede ser la valvuloplastia con balón, o el reemplazo válvula quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento médico que uno utiliza? Bueno,
que, les repito, no es tratamiento para solucionar el problema de la válvula. También es lo mismo que yo le decía antes, es tratamiento paliativo hasta poder resolver el problema de la válvula, que es el problema inicial. Entonces hace restricción hidrosalina, es tratamiento de la insuficiencia cardíaca, uso de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora o bloqueantes de los receptores de angiotensina, losartán, valsartán, antagonistas de la aldosterona, la eplerenona, por ejemplo, y la utilización de beta-bloqueantes, el carvedilol, el bisoprolol, cualquiera de ellos como para tratamiento, digamos, médico de las consecuencias de la estenosis mitral, pero que no resuelven el problema. Son tratamientos paliativos para mejorar los síntomas del paciente hasta que se pueda proceder a un tratamiento transitorio, como a veces puede ser el de la valvuloplastia, aunque en el caso de la válvula mitral a veces puede resultar efectivo por mucho tiempo, o definitivo como puede ser el quirúrgico, el reemplazo valvular. ¿Qué hacemos con los pacientes con estenosis mitral grave y que tienen una fibrilación auricular? Supónganse que están en la guardia y llega una mujer joven que tuvo fiebre reumática en la infancia y viene con una fibrilación auricular de alta respuesta. Si está hemodinámicamente inestable, hay que hacer una cardioversión eléctrica porque está poniendo en riesgo su vida, la arritmia. Si está hemodinámicamente estable, o sea, tiene la presión arterial normal, lo que hay que hacer es controlarle la frecuencia cardíaca con beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos o eventualmente digoxina, en el caso, sobre todo de los pacientes que tengan deterioro de la función ventricular, ya sea derecha o izquierda. En estos pacientes con fibrilación auricular y estenosis mitral, uno además eventualmente podría plantearse la ablación por radiofrecuencia del ostium de las venas pulmonares para resolver en forma permanente el tema de la arritmia. Pero les repito, esto es siempre y cuando uno proceda también a solucionar el problema de base, que es la estenosis mitral, ya sea con una valvuloplastia o con el reemplazo valvular quirúrgico. Bueno, en el caso de aquellos pacientes que hayan tenido fiebre reumática en la infancia, recuerden la necesidad de hacer la prevención secundaria con el uso de la penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades cada 4 semanas intramuscular, por lo menos durante 10 años, desde el último episodio. Y aquellos que hayan ya tenido afectación cardíaca hasta los 40 años requieren de este tratamiento. En cuanto a lo que hace a la actividad física, bueno, acá es muy importante evaluar si el paciente, supónganse que están en la consulta, vienen con un paciente que tiene una estenosis mitral y le dice, ¿puedo jugar a la pelota? Por ejemplo, bueno, ahí tienen que evaluar primero si tiene ritmo sinusal o está fibrilado. Después, con el ecocardiograma, ver qué informan en cuanto a la presión sistólica en la arteria pulmonar. Si es menor de 50 milímetros de mercurio y está ritmo sinusal, puede hacer cualquier tipo de deporte competitivo. Si tiene una estenosis moderada, bueno, en el caso anterior también estenosis moderada, ¿no? Estenosis moderada con ritmo sinusal o está fibrilado y la presión pulmonar también está por debajo de 50, les pueden decir de que hagan algo de actividad física, pero no competitiva. Y si la estenosis es grave, están en ritmo sinusal o fibrilado, pero tiene hipertensión pulmonar, más de 50 milímetros de mercurio, no pueden hacer actividad física competitiva. ¿Cuándo está indicada la valvuloplastia con balón? Bueno, pacientes sintomáticos o asintomáticos con una estenosis grave. ¿Por qué decimos asintomáticos? Porque puede ser el caso, supónganse, de una mujer joven, siempre vuelvo a la mujer joven, ¿no? Pero bueno, que quiere quedar embarazada, donde saben que va a aumentar el gasto cardíaco, bueno, donde se va a poner en una situación donde va a tener mayor requerimiento de oxígeno. Bueno, en ese caso, uno puede programar la valvuloplastia con balón, aunque esté asintomática, para
ponerla en una condición hemodinámica mejor para enfrentar su embarazo. En todos los pacientes asintomáticos con hipertensión pulmonar, también está indicada la valvuloplastia como un balón. En pacientes con síntomas severos descompensados, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, un shock cardiogénico, también se puede proceder al procedimiento en forma urgente. Bueno, lo que les dije al principio, mujeres asintomáticas que planean un embarazo, o en aquellos que tienen que someterse a una cirugía mayor no cardíaca. Supónganse, por ejemplo, no sé, un paciente que tiene un tumor abdominal y tienen que proceder a operarlo, una cirugía prolongada o una cirugía traumatológica prolongada. Entonces, en esos casos, aunque el paciente esté asintomático, si tiene una estenosis mitral grave y el índice de valvuloplastia es aceptable, uno puede proceder a hacer la valvuloplastia con balón. ¿Cuándo está contraindicada la valvuloplastia con balón? Cuando haya trombos en la aurícula izquierda. Obviamente todos estos pacientes se testean primero con un eco transesofágico, o cuando la estenosis está asociada a una insuficiencia mitral grave, o sea, que hay una enfermedad grave de la válvula mitral. Siempre se hace una evaluación ecográfica previa de la válvula para ver cómo es la morfología, descartar que no haya trombos con el eco transesofágico, evaluar si tiene o no insuficiencia asociada y de qué grado. Si es grave, está contraindicada. Y lo que se suele utilizar es lo que se llama el score de Wilkin, que yo se los había dado el año pasado, que son una serie de parámetros que uno evalúa en cuanto al anillo, a la válvula, a la movilidad, a la calcificación. Y si el mismo tiene un valor por debajo de 8, la tasa de éxito es elevada, del 80%. Si está entre 9 y 12, intermedia de 50, y si el score da mayor de 12, la tasa de éxito es solo del 33%. Acá tienen una foto ilustrativa de cómo es el procedimiento. Uno accede a través de la vena femoral, se sube el catéter hasta la aurícula derecha, se hace una punción en el septum interauricular y se accede de esa manera a la válvula mitral, a la aurícula izquierda, y se posiciona el catéter a nivel del anillo de la válvula mitral. Acá ven donde cuando se infla, primero se pasa hasta la cavidad del ventrículo izquierdo, se empieza a inflar el balón, cuando se infla un poquito ya se corre como para que se apoye en la cara ventricular de las válvulas de la mitral. Ahí se sigue inflando el balón. Esta muesquita que ven es el plano del anillo, donde está la válvula estenosada, y se sigue inflando hasta que prácticamente el balón queda con una forma, no esférica, pero si no, sería completa, digamos, ¿no? Bueno, vamos a apurarnos porque quedan 10 minutos. Bueno, ¿cuándo se hace el tratamiento quirúrgico? Bueno, cuando hay una estenosis mitral grave, y entonces uno puede proceder, si las características anatómicas lo permiten, a una plástica, que es mejorar, digamos, el área de la válvula sin tener que cambiarla. Eso se puede lograr haciendo una comisurotomía, o sea, cortando las porciones de las comisuras que están estenosadas, o utilizando algunas prótesis que permiten ampliar el anillo o mejorar la apertura de las válvulas, lo que se llama plástica del aparato valvular, y anuloplastia cuando existe una insuficiencia asociada, o sea, cuando además de estar la válvula estenosada no cierra bien, está insuficiente, entonces hay que mejorar el anillo. La válvula mitral es mucho más compleja en su anatomía que la válvula aórtica, por lo cual siempre es más compleja la cirugía de la válvula mitral que la de la aórtica. La aórtica se reemplaza, prácticamente la plástica de la aórtica no se utiliza. Y el reemplazo se puede hacer con una prótesis mecánica o una prótesis biológica. Bueno, acá hay el caso de una paciente de 50 años con antecedentes de fiebre reumática en la infancia, estenosis mitral severa, un score de Wilkin de 14, o sea que no era apta para una valvuloplastia por balón, sintomática por disnea, y con una presión pulmonar de 50 milímetros de mercurio.
se procede al reemplazo valvular de la válvula. Acá ven la válvula fibrosada, esclerocalcificada, la valva anterior, la valva posterior. Acá se la ve desde la cara ventricular, con parte de las cuerdas tendinosas. Y en este caso se utilizó lo que les decía antes, este dispositivo Cornot, que es un dispositivo nuevo que permite reduce el tiempo quirúrgico utilizando agrafes metálicos para suturar el anillo de la válvula sobre el anillo nativo del paciente. Acá ven al cirujano utilizando este procedimiento. Ven, ahí utiliza un hilo como guía, baja el dispositivo hasta el anillo de la válvula y aprieta el gatillo y fija un agrafe metálico, haciendo mucho más rápida la sutura de la válvula sobre el corazón. Ven cómo lo baja, ahí dispara y ahí queda el agrafe colocado. Y acá ven cómo van quedando los agrafes colocados. Queda como un pequeño el hilito que se usa de guía. Ven, esto es en el caso de haber utilizado, esta es la válvula nativa, y acá lo que se utilizó fue una prótesis para mejorar la anatomía del anillo, perdón. Y estos son los dispositivos con el Cornot. Acá se ve cómo están aplicando uno de ellos. Bueno, el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia, entonces es, también puede ser o la plástica o el reemplazo. ¿Cuándo está indicada el tratamiento de la insuficiencia? Bueno, cuando los pacientes tienen una insuficiencia mitral aguda, que en general es mal tolerada desde el punto de vista hemodinámico y no se lo puede compensar con medicación. Esto generalmente se ve asociado a rupturas de cuerdas tendinosas o a una perforación de la válvula en el caso de una endocarditis. Bueno, pacientes con insuficiencia mitral crónica grave, cuando están sintomáticos con distinto grado de clase funcional, cuando no tengan alteración de la función ventricular. Y pacientes asintomáticos donde ya se constata un deterioro de la función ventricular. Esto es parecido a cuando hablamos de la insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Se acuerdan que dijimos que si el paciente tenía una insuficiencia grave, no tenía síntomas, pero tenía deterioro de la función ventricular, tiene indicación de reemplazo valvular? Hay que tratar de hacerle un seguimiento a los pacientes cercano, como para que no lleguen a deteriorar la función ventricular. Como para que uno pueda intervenir inmediatamente cuando uno vea que la función ventricular se altera sin que lleguen a tener un deterioro significativo. ¿Esto qué quiere decir? Si uno le está midiendo la fracción de eyección al paciente, siempre con el mismo operador, y se mantiene constante, y de repente de tener, supónganse, 65% de fracción de eyección cae a 55%, bueno, en ese caso entonces prendamos todas las alarmas, empecemos a hacer todos los estudios para proceder al reemplazo de la válvula, aunque el paciente no tenga síntomas. Si uno cuenta con un equipo quirúrgico bien entrenado y que esté capacitado para hacer plástica mitral, siempre conviene hacer la plástica, porque la plástica en general tiene mejor resultado que el reemplazo valvular y le evita al paciente tener que estar anticoagulado. Bueno, esto es para que ustedes vean distintos tipos de dispositivos que se están empezando a desarrollar para utilizarlos en forma endovascular. Esto es del Congreso de Cardiología del año europeo del año pasado. Como ven, así como están las TAVI, también está las prótesis para utilizarse sobre la válvula mitral. En este caso, son prótesis para corregir alteraciones del anillo, o sea, generalmente pacientes donde se les agranda el anillo por afectación contigua del miocardio,
pacientes que han tenido secuelas de infarto, por ejemplo, o alguna otra causa de dilatación ventricular y donde el anillo se altera, están desarrollándose estos dispositivos para ponerlos por vía endovascular. Y el que se utiliza por vía endovascular para mejorar las insuficiencias más frecuentemente es el TAVI, que es es el MitraClip. Este dispositivo que es como un ganchito que se penetra a través también de acceso venoso, se perfora el tabique interauricular y se accede a la válvula mitral, como van a ver ahora acá en este video, a ver si funciona. Ven, el dispositivo llega a la aurícula izquierda a través de la perforación acá se ve, del tabique interauricular, se baja, digamos, al ventrículo, que es esta parte de acá, el ventrículo izquierdo, se posiciona, se cierra uno de los ganchitos como para agarrar, en este caso, a la valva anterior, se desplaza para dirigirse a la valva posterior, ahí se bajó la otra hojita que también lo agarra, y después se cierra el dispositivo en forma definitiva. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que queda, digamos, ven, ahí se ve, se lo vuelvo a mostrar. Se baja el dispositivo, acá ven que sale como una hojita más finita, ahí bajó y agarra la válvula sobre la hoja más grande, se desplaza para agarrar la otra valva, se baja esta otra hojita, también se agarra y se cierra. Este es para un tratamiento del anillo, un dispositivo que también se está utilizando. Este es por vía arterial, acá está el plano de la válvula aórtica. Se pone desde la cavidad ventricular, se fija, ¿ven? Esto es para reducir el diámetro de la cavidad, un anillo interno que permite la contracción y reduce el área del ventrículo a este nivel. Acá está un poco más de lo mismo, ya se nos termina el tiempo, así que ¿tienen alguna pregunta, chicos? Esto son todos dispositivos nuevos que se están usando. El problema... Sí, yo tengo una consulta, doctor. Sí. Vimos que el tratamiento anticoagulante se hace para la estenosis mitral, para la insuficiencia mitral, ¿no? Sí. Para la insuficiencia mitral no es necesario, a no ser que el paciente esté fibrilado. Quieren que arme otro Zoom, pero ya se tienen que ir, me parece. Ustedes ya se tienen que ir al hospital. Bueno, el concepto es fibrilación auricular, anticoagulación siempre, independientemente de la valvulopatía. Estenosis mitral con evidencia de embolia, aunque no esté fibrilado el paciente, hay que anticoagularlo. Y si está fibrilado, obviamente también se anticoagula. Ese sería el tratamiento específico para la estenosis mitral. Insuficiencia mitral, acuérdense, seguimiento del paciente para que no llegue a deteriorar la función ventricular y proceder al cambio de la válvula antes de que eso ocurra. Eso sería el resumen de todo. Mitral, estar atento porque hay alto riesgo, digamos, de que se provoque embolia por formación de coágulos dentro de la aurícula izquierda. Entonces siempre hay que considerar estenosis mitral moderada, estenosis mitral grave, que el paciente pueda tener la fibrilación auricular paroxística que uno no llega a detectar y entonces eso provoca una embolia al paciente. Por eso es muy importante el paciente con estenosis mitral que ustedes le hagan un seguimiento cercano y estén atentos frente a la necesidad de tener que iniciarle el tratamiento anticoagulante. Entonces, estenosis mitral siempre relaciónenlo con la necesidad de anticoagular. Eso es específico para la válvula hasta que uno puede proceder al reemplazo de la válvula en el caso de que el paciente, digamos, tenga criterios para reemplazo de la válvula, o sea, que se ponga sintomático por insuficiencia cardíaca, por hipertensión pulmonar. Entonces, en ese caso, uno tenga que proceder al cambio de la válvula.
Y en el caso de la insuficiencia de la válvula mitral es parecido a la insuficiencia aórtica. Uno tiene que hacer un seguimiento cercano del paciente para detectar precozmente alteración de la función ventricular o dilatación de la cavidad. Si hay dilatación excesiva de la cavidad o hay deterioro de la función ventricular, hay que proceder al reemplazo de la válvula para evitar que después el reemplazo de la válvula llegue tarde y la cavidad ventricular no se recupere de la sobrecarga de volumen, de la dilatación que esto le genera, y del estiramiento de la fibra a un punto donde ya la fibra no tenga capacidad de recuperación. ¿Alguna duda tienen de los que se pudieran enganchar ahora? Esto sería en forma muy compactada, entonces las valvulopatías aórtica y mitral. Son las 10, creo que ya estamos, me parece, así que no quisiera demorarlos porque si tienen que viajar hasta el hospital, van a estar también justos con el tiempo. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces terminamos acá. Muchas gracias, doctor. Bueno, espero que les haya servido. Gracias. Suerte. Sí. Chao, gracias. Muchas gracias.